Paso a paso, día a día, ya llegamos al viernes. ¿Cómo la ven? Buenas tardes. Muy bien. Maravilloso. Muy bien, buenas tardes, Fer. ¿Pero buenas qué tardes. tiene el viernes que no tenga el lunes, el martes, el miércoles, el jueves? No, nada más que al día siguiente pues ya es, ¿cómo se llama? Sabadito alegre. Sabadito alegre, entonces hoy puedes tomar las cosas con un poquito más de tranquilidad. Ah, yo creí que ibas a decir otra cosa. También. Puedes tomarlas. Claro. Bueno, siempre lo puedes tomar. Pero como que los viernes dices, bueno, mañana no. El cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe. Sí. Está bien educado. Sí. Bueno, pero pues dícese que hoy es el último día de la semana hábil, no el primero del fin de semana. De modo tal que tenemos que informar. Así es, tenemos que seguir aquí en estas notas locales y empezamos con que Mérida será testigo del Gran Campeonato Nacional Racing Bike México, que juntará con gran hazaña la adrenalina pura y la pasión por la velocidad ante grandes pilotos que buscarán apoderarse del trofeo. La Federación Mexicana de Motociclismo hace, a través de la promotora del Campeonato Nacional de Velocidad Nacional Mexicano, convocaron con gran éxito a pilotos nacionales y extranjeros para participar en la cuarta fecha del Racing Bike México, temporada 2018, con sede en Mérida. Esta cuarta fecha de la temporada 2018 abarcará los días 18, 19 y 20 de mayo en el recinto del Autódromo Yucatán, escenario que ha brindado a la región yucateca los mejores campeonatos y carreras de este rango. El precio de acceso en el autódromo al público en general será de 100 pesos para los días viernes, sábado y domingo de 10 a 5 p.m. Los boletos se pueden adquirir en la taquilla del autódromo, en Vips Uptown, Italianis Altabrisa y en punto de venta ubicado en la isla Mérida. Y en pláticas con socios de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, Jorge Carlos Ramírez Marín, candidato a senador, ofreció apoyar a los empresarios para ir en busca de fondos internacionales a fin de realizar grandes proyectos en Yucatán. El aspirante a Senado explicó que proyectos relacionados con el desarrollo sustentable, obras complementarias en el puerto de altura y nuevos desarrollos inmobiliarios, entre otros ejemplos, se pueden concretar mediante financiamiento internacional o los fideicomisos de inversión en bienes raíces que detonarían el crecimiento económico y los empleos en Yucatán. Y para destacar el papel de la mujer en la historia y su importancia en la sociedad, se realizó un conservatorio en el Museo Regional de Antropología Palacio Cantón, que alberga la exposición Cooley, Transformando el Camino, en el marco del Día Internacional de los Museos. Asistieron la directora del referido recinto, Giovanna Jaspersen García, y la titular de la Secretaría General de Gobierno, Marta Góngora Sánchez, quienes expusieron sus puntos de vista al respecto de la muestra visual que busca transformar la posición de ellas en la sociedad y mostrar su rol en el tiempo. Colel trata de hacer visible el papel de la mujer capaz, tenaz y luchadora por encima de la imagen de aquella sumisa y débil. Y el candidato del PRI, Verde Ecologista y PAN a la gobernatura del estado, Mauricio Sagüí Rivero, señaló que se dará continuidad a la Semana de Yucatán en México, ya que se ha convertido en un importante escaparate de lo que hace en la entidad. El exsecretario de Desarrollo Social dijo que de la mano del sector privado se fortalecerán las estrategias de promoción para convertirlo en un evento cada vez más concurrido, con el consiguiente impacto positivo en sectores como el comercio, servicios y gastronomía. Sagüí Rivero afirmó que de favorecerle el voto ciudadano, el próximo año se organizará la Semana de Yucatán en México, versión 2019, como se ha venido organizando en los últimos años de manera ininterrumpida. Y en otro tema, el Centro de Atención y Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia cumple cabalmente con su objetivo, ya que en el primer trimestre de este año se atendió a 495 usuarios que tienen dificultades con el manejo de la ira, los celos, el control y la comunicación, o que han efectuado cualquier tipo de agresión hacia su pareja. La secretaria general de Gobierno, Marta Góngora Sánchez, y la directora del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
Alaine López Briceño visitaron el sitio ubicado en la calle 165, número 301B, entre 50B y 50C, de la colonia Plan de Ayala, que presta atención de lunes a viernes de 8 a 15 horas. El coordinador del centro, Israel Gamboa Aguayo, informó que cuentan con 5 psicólogos para ofrecer apoyo, asesoría y capacitación a todo aquel que lo solicite o que desee renunciar a sus prácticas de violencia de género. Bien, pues estas son las notas locales. Muchísimas gracias, Fer, por salir. Disculpe, se me cerró la garganta. No pasa nada, ahorita la volvemos a abrir. Vamos entonces a las notas nacionales y le paso la estafeta a May. Muy amable, Fer. Y bueno, pues vamos a comenzar con las notas nacionales. Y el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentó ante el Departamento de Estado en los Estados Unidos una nota diplomática de protesta por las declaraciones del presidente Donald Trump, quien llamó animales a algunos migrantes indocumentados. La nota establece que las afirmaciones del mandatario estadounidense son absolutamente inaceptables, ya que generan un clima adverso para los mexicanos que se encuentran en la Unión Americana, independientemente de su situación migratoria. Además, el documento subraya que estas aseveraciones del presidente Trump son contrarias al respeto a los derechos humanos y vulneran el principio de responsabilidad compartida que debe regir en la relación bilateral. La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, condenó el asesinato del periodista de radio y televisión Juan Carlos Huerta Martínez, ocurrido el martes pasado en Villahermosa, Tabasco. Señaló que el asesinato de periodistas extiende el miedo entre los profesionales y abre la puerta a la autocensura. Hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que se investigue el asesinato y se enjuicien a sus autores, así como para proteger la libertad de expresión y la libre circulación de noticias e información. Por otro lado, el canciller mexicano Luis Videgaray Caso y el presidente de Bolivia, Evo Morales, se comprometieron a fortalecer el diálogo e identificar áreas de colaboración entre ambas naciones. En el marco de una visita oficial por ese país, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores se reunió con el presidente boliviano para analizar la agenda bilateral y reforzar los lazos de amistad entre estas dos naciones. Y en temas internacionales tenemos que la Organización Mundial de la Salud elevó a muy alto su evaluación del riesgo de salud pública a nivel nacional en la República Democrática del Congo tras un nuevo brote de ébola. También elevó el riesgo regional a alto desde moderado, pero mantuvo su evaluación del riesgo global en bajo. Los equipos de salud temen que la propagación de la infección sea más rápida en la ciudad en comparación con las áreas rurales. Y concluimos con que la consultora británica Cambridge Analytica, señalada por el uso indebido de datos de millones de usuarios de Facebook para influir en las últimas elecciones estadounidenses, se declaró en bancarrota en Nueva York. La empresa de consultoría política, que había anunciado con anterioridad que dejaría de operar y se retiraría de su país de origen, incluyó pasivos de entre 1 y 10 millones de dólares. Cambridge Analytica, que trabajó para la campaña de Donald Trump en el 2016, señaló a principios del mes que perdió a prácticamente todos sus clientes y proveedores como resultado de informes de que obtuvo datos de millones de usuarios de Facebook. Bien, con esto concluimos hoy viernes nuestras notas nacionales e internacionales. Gracias, pues nuestro ínclito amigo Miguel II Hernández Madero nos hace llegar su editorial correspondiente a este día y fecha. Veamos de qué se trata. El título: Un tigre frente al México Bronco. Por cierto, leía y vi en la televisión ayer que la Profepa detectó un tigre como mascota de una casa. Bueno, de una residencia más bien, si tienen espacio
para el tigre. La verdad es que en la casa, si entra un tigre, me tengo que ir yo. Una tigresa. Ándele, bueno, entonces a lo mejor sí me quedo. Bien, pues dice lo siguiente: las amenazas de violencia y los mensajes incitando a una revolución armada, si no se da el resultado electoral que un grupo político desea, es un reflejo del fanatismo al que ha llegado y la cerrazón al no admitir más que su propio punto de vista. Es reiterativo el uso de la frase, no suelten al tigre, pero es más peligroso desatar al México bronco, porque a él nadie lo para. Y con decir México bronco, que no nos referimos al candidato presidencial que de la noche a la mañana pasó del 5º al 4º lugar en las preferencias, pues porque él está haciendo su lucha electoral, bueno, pues a su modo, de una manera poco ortodoxa, pero respetuosa, hay que reconocerlo. No, el México bronco es otro. Se trata de la violencia desatada entre mexicanos, que desata un fuego que termina cuando ya no hay nada que consumir. Lo vimos en los 11 años de la Guerra de Independencia de México, en las luchas de la Guerra de Reforma que llevaron a la intervención francesa, y luego en la década de luchas revolucionarias, así como años después en la Guerra Cristera. Todo esto costó mucha sangre al país. La amenaza de soltar al tigre es grave, pero lo es más aún el que tan fácilmente se llame a una revuelta si no gana el candidato de la esperanza, el amor y la paz, quien ha descalificado a las instituciones y desde antes de iniciar la campaña ha descalificado el proceso, enervando el ánimo de sus seguidores. Otro argumento es el de decir que nada tienen que perder y por eso el tigre es peligroso. Cierto, un tigre suelto es peligroso, pero aún con un gran costo de vidas, al tigre se le puede amarrar y someter, sobre todo cuando reaccione la otra parte de ese México. En el país existe mucha inconformidad, mucha indignación. Los niveles de inseguridad son altos y no vienen desde Calderón o Fox. Hablamos de algo gestado desde mucho antes y es fruto de las condiciones sociales y el fracaso de las políticas paternalistas, como las que propone el candidato de la esperanza. Pero en todo ese entorno tenemos que la mayoría de los mexicanos salimos, diríamos nosotros también, ¿por qué no?, día a día a partirse el lomo para ganarse el pan y llevar el sustento a sus familias. Tenemos a gente que con el esfuerzo diario ha salido adelante y progresado, cimentando un patrimonio con sudor, dolor, sacrificios. Ese es el ciudadano común, no la clase política. Frente a aquellos que se justifican y tratan de atemorizar diciendo que no tienen nada que perder, están aquellos que sí tienen algo que perder, poco mucho, pero fruto de sus esfuerzos. Y ese es el México bronco que no debe ser despertado, porque cuando alguien pelea por defender lo suyo, entonces la lucha se vuelve encarnizada. Ya se ha visto en los casos donde la gente se ha enfrentado al crimen organizado. Históricamente, los grupos de autodefensa no son nada nuevo, han existido cuando los ciudadanos se organizan para proteger a sus familias. Ese es el México bronco al que no se debe despertar, porque armados con rudimentarias escopetas, con palos, coas, machetes, auxiliado por sus fieles perros domésticos y vigilando a pie, podrán parecer poca cosa, pero tendrán el firme propósito de defender lo suyo con un grito: ¡ya basta!, en una situación que puede empeorar las cosas. ¿Eso quieren despertar con sus llamados a la revolución? Los videos al respecto en redes y los memes son ya muy comunes, pero no es juego. Y si lo fuera, deberían considerar que en todo juego se encuentra una contraparte. Y si en vez de amenazar con soltar al tigre, empezáramos a escuchar sus estrategias de mejorar las condiciones educativas, laborales, de salud y económicas, hasta ahora solo han sido críticas, aumentando el odio y la división.
mejor, reitera Hernández Madero, y nosotros estamos de acuerdo. Escuchemos propuestas. ¿De qué lado quedará el gobierno si hay violencia? Esperemos que por sobre todo prevalezca la ley y el orden, como la serie de televisión. Absolutamente a nadie le conviene despertar al tigre dormido del México bronco, porque repito, a nadie lo detiene. La gente ya está harta de tanto odio. Aprendamos de la historia. Y ahí queda en la mesa, mientras llega la hora de la comida y podemos tener algo más distinto. Ay, sí. Bien, dicen por algo que por eso no se debe platicar de política y de religión, ¿no? Porque no llegas a nada. Se suben las pasiones. Se acalora la gente. Exacto, ¿no? se acalora la gente. El ambiente. Y no llegas a nada y te puedes deshacer de amigos, de familiares y todo, ¿no? Pero aquí más que de platicar se trata de lo que puede ser la praxis de la política bronca, como se está Exacto, perfilando. Sin embargo, a todo esto yo sí me he dado cuenta, sobre todo en redes sociales, en donde si una persona comenta algo en contra, se le van encima. Ya eres enemigo de la patria. Y si no te gusta, puedes ir buscando boletos de avión para que, mira, así te me vayas, ¿no? Eso está bien peligroso. ¿Y por qué? Porque, pues también son unos cuantos. Pueden ser la mayoría o pueden no serlo, no lo sabemos todavía. Pero es irracional. Aparte, es irracional. Entonces, yo creo que también ahí puedes demostrar la educación. Sobre todo estamos oyendo unas propuestas de un candidato que no tiene propuesta alguna. No ha hecho ni una. Entonces eso es lo que le estamos pidiendo a las otras personas. Pero que está enfermito. Está enfermo, tiene la presión alta. Claro, no, también pues es que claro, perdón, pero hasta eso tienen que valorar, por favor. El señor ya está muy grande. Ya está muy que enfermo. trae un problema en la espalda, que viene cada 15 se días desmaya, un doctor de Miami, que es una eminencia. Por cierto, no se está tratando en el Seguro Social, ojo. Como le exigen a muchos otros también. Y como está diciendo que todos los políticos deben de claro. Ahora bien, quisiera yo que tuviéramos esta conversación el lunes. ¿Por qué? Después del debate. El domingo viene debate. De veras, es verdad. Entonces se supone que va a ir un poquito más estudiado y con propuestas más claras. ¿O no será esto un argumento para justificar su ausencia? ¿Crees que no vaya? Puede ser. Médica. Puede ser, pero también entonces por prescripción médica tiene la obligación de decir en qué condiciones está. Sí, así como se transparenta la economía, sus economías, sus finanzas, pues también la salud. A ver, aquí es mi pregunta. El señor gana las elecciones, pero no toma posesión hasta el 1 de diciembre. ¿Qué pasa si se patatea en octubre? Pues que no toma posesión. No, ya lo sé, pero a nivel se vuelven a generar otras elecciones. ¿Quién va a gobernar el país? Habría que consultar la ley. Exacto. Sí, ¿verdad? Ya nos pusiste a pensar. Claro, se los dejo de tarea, chicos. Ahorita van a voltear, van a aprender el sirio algunos. Caray, yo que me pensaba ir a comer, no, voy a esperar un rato más. Yo quiera esta circunstancia. Bueno, el futuro todavía no tenemos capacidad de predecirlo. Hay situaciones que permiten suponer que puede pasar tal o cual cosa, pero el abanico de posibilidades es muy grande. Nosotros lo que queremos es un México en paz, ordenado, productivo, trabajando. Sí, porque como dice el radar, pues sí vamos a perder mucho, ¿no? De lo que ya hemos mucho o poco logrado, pues hasta eso vamos a perder. Y no vale la pena, ¿no? Que regresemos a esos pasados tan sangrientos o más sangrientos aún, y a nuestros hijos pues van a vivir un México impaz, un México feo, un México que no va a haber inversión, no va a haber nada. Yo creo que hay que pensar el voto. Pues faltan 43 días más o menos para que estés frente a ese momento crucial, lo estemos todos los mexicanos, ojalá salgamos todos y sea la voz mayoritaria la que se imponga, y los demás habrá que respetar lo que así haya sucedido. Por ahora, gracias, buenas tardes. Bonito fin, sí. Gracias, pásenla bien ustedes, desde luego, también.